La casa de la familia Howe se encontraba al final de un sinuoso camino rural en Barconney, condado de Cavan, enclavada entre campos verdes y rodeada de setos. La casa era modesta pero bien cuidada, reflejo de la familia que vivía allí, organizada, disciplinada y respetable. Esa mañana, la casa no parecía diferente de cualquier otro día, un cuadro de serenidad bajo la suave luz del amanecer, pero había algo inquietante en el silencio. Por lo general, la casa Howe sería un hervidero de actividad. Clodagh, siempre la madre diligente, ya estaría levantada, preparando el desayuno y organizando a sus hijos para la escuela. El ruido de los pies bajando las escaleras, el tintineo de los platos y el zumbido de una mañana ocupada se filtraban por la casa. Alan, el subdirector, tomaría su habitual taza de té antes de dirigirse a la Escuela Nacional Caslerahan, dispuesto a saludar a sus alumnos y compañeros con su afabilidad característica. Pero esa mañana nadie se movió. Las cortinas permanecieron cerradas mucho después de que saliera el sol, un espectáculo inusual que llamó la atención de un vecino que pasaba. El coche familiar estaba perfectamente aparcado en el camino de entrada, pero la casa no daba señales de vida. La entrega de leche dejada junto a la puerta quedó intacta. A media mañana, los primeros susurros de preocupación comenzaron a circular entre amigos y colegas. Las llamadas al teléfono de la casa quedaron sin respuesta. Alan no había ido a la escuela, ni tampoco Clodagh, un maestro dedicado que nunca faltaba al trabajo sin previo aviso. El malestar se hizo palpable cuando un familiar llegó a la casa después de repetidos intentos fallidos de comunicarse con la familia. Llamaron a la puerta, gritaron y miraron por las ventanas. Todo parecía congelado en el tiempo. Con creciente aprensión se pusieron en contacto con la Gardaí, la Policía Nacional de Irlanda, que llegó rápidamente al lugar. Desde fuera, la casa parecía prístina, intacta, pero cuando Gardaí forzó la entrada, fueron recibidos con un silencio inquietante y sofocante. El aire era pesado, el tipo de quietud que hacía que cada crujido de las tablas del suelo pareciera un rugido ensordecedor. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, a medida que los agentes se adentraron en la casa, la escalofriante realidad de lo ocurrido comenzó a revelarse. El primer cuerpo fue descubierto en la sala de estar. Era Clodagh, tendida en un charco de sangre, con la cabeza con las devastadoras heridas infligidas por un hacha. La habitación, que alguna vez fue un espacio cálido y acogedor, ahora mostraba las marcas de una lucha violenta. Su cuerpo sin vida, desplomado en el suelo, contaba la historia de un ataque repentino y brutal. Las habitaciones de arriba revelaron una vista aún más inquietante. En cada habitación yacía uno de los chicos Howe, arropados en sus camas, como si estuvieran dormidos. Sus rostros eran serenos, casi angelicales, en marcado contraste con el horror de sus momentos finales. Al lado de sus camas, las manchas de sangre pintaban un panorama sombrío del ataque, un padre atacando a sus hijos con un cuchillo en un acto frío y calculado. El cuerpo de Alan fue encontrado colgado en el pasillo. Su muerte, claramente autoinfligida, marcó el capítulo final de una noche de violencia indescriptible. Cerca de allí, una carta dirigida a las autoridades y a los seres queridos de la familia esperaba ser descubierta. El contenido de esta carta, aunque pretende ser una explicación, plantearía más preguntas de las que respondería. A medida que el sol ascendía en el cielo ese día, la casa de la familia Howe pasó de ser un enigma silencioso al centro de una tragedia en desarrollo. El aire afuera se hizo más pesado cuando los vecinos se reunieron, intercambiando murmullos de incredulidad y dolor. En el interior, la Gardaí trabajó metódicamente, reconstruyendo los acontecimientos de una noche que había destrozado irrevocablemente una familia aparentemente perfecta. El amanecer, que comenzó con silenciosa inquietud, terminó con una ola de horror que se extendería por toda la comunidad.
dejando cicatrices que el tiempo nunca podría sanar por completo. Alan Howe, de 40 años, era un subdirector muy respetado de la Escuela Nacional Castlerahan. Su esposa, Clodagh, de 39 años, era una maestra querida que irradiaba calidez y amabilidad. Tuvieron 3 hijos pequeños: Liam, 13 años, Niall, 11, y Ryan, de 6 años. Juntos, formaron la imagen perfecta de una familia feliz de clase media. La dedicación de Alan hacia sus alumnos, la presencia cariñosa de Clodagh y la energía alegre de los niños parecían personificar una vida ideal. Amigos y vecinos admiraban a los Howes. Alan era confiable y estaba profundamente involucrado en las actividades comunitarias. Clodagh equilibró su exigente trabajo con su papel de madre amorosa. Sus hijos, brillantes y llenos de potencial, asistían regularmente a partidos deportivos locales y eventos escolares. Según todas las apariencias, la familia Howe era inquebrantable, un modelo de éxito y estabilidad, pero las apariencias, como suelen ser, pueden engañar. La mañana del 29 de agosto de 2016 comenzó con una persistente sensación de inquietud que lentamente se extendió por la unida comunidad de la familia Howe. Para quienes conocieron a Alan y Clodagh Howe, la puntualidad y la responsabilidad eran algo natural. Sin embargo, a media mañana se hizo evidente que algo andaba mal. Alan no había podido llegar a la Escuela Nacional Castlerahan, donde se desempeñaba como subdirector. Esto era muy inusual en él. Alan era el tipo de hombre que llegaba temprano, saludaba calurosamente a sus colegas y predicaba con el ejemplo. Su ausencia generó señales de alerta entre el personal, que comenzó a llamarlo por teléfono. Al mismo tiempo, la ausencia inexplicable de Clodagh de sus propias tareas docentes en la Escuela Nacional de Orristown generó preocupaciones similares. Las llamadas a su teléfono tampoco obtuvieron respuesta. El silencio, que alguna vez fue desconcertante, ahora parecía siniestro. Tanto Alan como Clodagh eran pilares de la comunidad, confiables, trabajadores y profundamente respetados. Su repentina desaparición de sus rutinas diarias dejó a sus compañeros desconcertados y preocupados. A la inquietud se sumó el hecho de que ninguno de los niños Howe, Liam, 13, Niall, 11, y Ryan, de 6 años, habían llegado a la escuela esa mañana. Tanto los profesores como los padres notaron su ausencia. Los niños, conocidos por sus brillantes sonrisas y su entusiasta participación en la escuela y los deportes, eran muy queridos y siempre puntuales. Su inexplicable ausencia profundizó la creciente sensación de temor. En la casa familiar, la situación parecía igualmente extraña. Un familiar, preocupado por la falta de contacto, decidió visitar la casa. Al llegar a la propiedad, encontraron las cortinas cerradas y la casa extrañamente silenciosa. El coche familiar permaneció estacionado en el camino de entrada, pero no había señales de movimiento en el interior. La entrega de leche estaba intacta en el umbral, un detalle corriente que ahora parecía inquietante. El familiar llamó a la puerta principal y luego tocó el timbre. No hubo respuesta. Llamaron a la familia y su voz resonó en el tranquilo aire de la mañana, pero solo el silencio respondió. Al mirar por las ventanas, no pudieron ver nada inusual, ni muebles volcados, ni signos de caos. Sin embargo, la ausencia de actividad era profundamente preocupante. Desesperado por establecer contacto, el familiar intentó llamar nuevamente a los teléfonos de Alan y Clodagh, pero ambos saltaron directamente al correo de voz. El miedo empezó a apoderarse de mí. Algo andaba mal, terriblemente mal. Incapaz de deshacerse de la creciente sensación de alarma, el familiar se puso en contacto con la Gardaí. Los oficiales llegaron rápidamente, reconociendo las circunstancias inusuales. Se acercaron a la casa con cautela. Al llamar a la puerta, se encontró con el mismo silencio desconcertante. Después de múltiples intentos de obtener una respuesta,
se tomó la decisión de ingresar por la fuerza a la casa. En el momento en que entraron, los Gardaí se encontraron con un silencio inquietante. La casa estaba anormalmente silenciosa, la clase de tranquilidad que insinuaba algo más siniestro que la mera ausencia. Todo parecía en su lugar, ordenado, organizado, sin pretensiones. Pero a medida que se adentraron en la casa, la ilusión de normalidad se hizo añicos. El primer cuerpo que descubrieron fue el de Clodagh. Tumbada en la sala de estar, mostraba los signos de un ataque brutal y repentino. La sangre se acumuló alrededor de su forma sin vida, la escalofriante evidencia de un arma, un hacha, utilizada para acabar con su vida. Los agentes reconocieron inmediatamente que se trataba de la escena de un crimen grave. Al subir las escaleras encontraron a los niños. Cada niño yacía arropado en la cama, con sus pequeños cuerpos inquietantemente quietos. La escena era inquietante por su yuxtaposición de paz y horror. Era como si alguien hubiera escenificado cuidadosamente las consecuencias, encubriendo la violencia con un inquietante barniz de calma. Finalmente, en el pasillo, descubrieron a Alan. Su cuerpo fue suspendido por una soga, en un aparente suicidio. Cerca de allí, una carta escrita a mano esperaba ser descubierta. Las palabras contenidas en la carta intentarían racionalizar lo irracional, brindando un vistazo a la mente de un hombre que había cometido un acto de violencia incomprensible. El silencio de la casa Howe finalmente se rompió, revelando una verdad que nadie podría haber anticipado. Cuando la Gardaí salió de la casa para informar a los familiares que esperaban, la pequeña comunidad de Barcony estaba al borde de un dolor que se extendería por todo el país. El día comenzó con una leve sensación de inquietud, pero al final fue consumido por la cruda realidad de la tragedia. Una tragedia que había destruido a una familia aparentemente perfecta y había dejado a toda una comunidad lidiando con preguntas sin respuesta. Cuando Gardaí entró en la casa de la familia Howe, fue recibido por una atmósfera de inquietante quietud. El aire dentro de la casa se sentía pesado, como si llevara el peso de la tragedia que se había desarrollado apenas unas horas antes. La distribución de la casa era normal y sus habitaciones estaban modestamente amuebladas, reflejo de una familia trabajadora. Sin embargo, a medida que los agentes pasaban de una habitación a otra, se vieron sumergidos en una pesadilla que reveló la impactante profundidad de las acciones de un hombre. El primer descubrimiento sombrío fue Clodagh Howe. Estaba tumbada en la sala de estar cerca del sofá, con el cuerpo en una posición retorcida como si hubiera tratado de defenderse de un ataque. La sangre se acumuló debajo de su cabeza, manchando la alfombra. El arma, un hacha, se encontró cerca. En su hoja todavía estaban marcadas las horribles pruebas de su uso. Las heridas de Clodagh sugerían que la habían tomado por sorpresa, probablemente atacada mientras se relajaba o se preparaba para ir a dormir. Las heridas defensivas en sus brazos insinuaban una lucha desesperada, sus últimos momentos llenos de miedo y dolor. La propia habitación presentaba otros signos de violencia. Una mesa estaba ligeramente torcida y una pequeña lámpara se había caído. Estos sutiles detalles pintaron una imagen desgarradora de una emboscada, un acto calculado y premeditado por parte de alguien en quien confiaba implícitamente. Arriba, la atmósfera se volvió aún más escalofriante. Los oficiales avanzaron cautelosamente por el estrecho pasillo, entrando a los dormitorios uno por uno. En cada habitación encontraron a los niños Howe, Liam, 13 años, Niall, 11, y Ryan, de 6 años. Cada niño estaba arropado en su cama, con las mantas subidas hasta la barbilla, como si los hubieran acostado suavemente. Pero la imagen serena era engañosa. Cada niño había sido asesinado con un cuchillo. Las heridas fueron precisas y deliberadas. La falta de disturbios significativos en las habitaciones sugirió que habían sido atacados mientras dormían.
sin darse cuenta del horror que les esperaba. En la habitación de Ryan, un pequeño animal de peluche yacía a su lado, un detalle dolorosamente inocente que subrayaba la brutalidad de lo que se había hecho. Los rostros de los niños parecían pacíficos, casi como si simplemente estuvieran durmiendo. Esta inquietante yuxtaposición de inocencia y violencia profundizó el horror de Gardaí. Era como si Alan Howe hubiera intentado mantener una retorcida apariencia de cuidado, incluso mientras llevaba a cabo lo inimaginable. En el dormitorio principal, la cama seguía pulcramente hecha, intacta por los acontecimientos de la noche. Fue aquí donde Alan había organizado cuidadosamente su acto final. Cerca de allí estaba a la vista la carta que había escrito, un intento de explicar sus acciones a quienes inevitablemente descubrirían el crimen. El descubrimiento final se produjo en el pasillo. El cuerpo de Alan colgaba de una soga, suspendido en marcado contraste con las vidas con las que había terminado tan violentamente. La escena era de sombría determinación. Su muerte fue claramente planeada para ser la culminación de sus actos. Debajo de él había otra carta dirigida a su familia extendida y a la Gardaí. Las cartas tenían un tono clínico y ofrecían una ventana al retorcido razonamiento de Alan. En ellos describió sentimientos de insuficiencia, miedo al fracaso y una creencia abrumadora de que estaba protegiendo a su familia del sufrimiento futuro. Enmarcó sus acciones como una necesidad trágica, alegando que no podía soportar la idea de que su familia soportara las consecuencias de sus percibidos defectos. La casa, que alguna vez fue un hogar cálido y animado, ahora era un mausoleo. Las paredes, en las que resonaban las risas de los niños y el zumbido de la vida cotidiana, ahora eran testigos silenciosos de una atrocidad que desafiaba la comprensión. Los investigadores notaron la minuciosidad de la escena. No había señales de interferencia externa o entrada forzada. Todo apuntaba a Alan Howe como el único perpetrador, un esposo y padre que, bajo el pretexto del amor y el deber, había traicionado a su familia de la manera más horrible. La casa en ese tranquilo camino rural en Barcony se convirtió en un símbolo inquietante de desesperación oculta y violencia inimaginable. En los días y semanas siguientes llamaría la atención de una nación que se enfrentaba a la inquietante comprensión de que, tras puertas cerradas, incluso las familias aparentemente más perfectas podían albergar sombras indescriptibles. Alan Howe era, según todas las apariencias, un ciudadano modelo. A los 40 años era un subdirector dedicado, conocido por su comportamiento tranquilo y su compromiso inquebrantable con sus alumnos. En la pequeña comunidad de Barcony, condado de Cavan, Alan tenía reputación de ser un hombre honrado y confiable. Se le consideraba el tipo de persona que haría todo lo posible para ayudar a los demás, ya fuera ayudando a un estudiante con dificultades o como voluntario en la comunidad local. Él y Clodagh fueron descritos a menudo como una pareja de oro. Casados desde hacía más de una década, parecían complementarse perfectamente. Clodagh era cálida y cariñosa, profundamente comprometida con su papel de maestra y madre. Alan era organizado y meticuloso, y se enorgullecía de mantener una vida bien estructurada. Juntos parecían haber construido una familia ideal con sus 3 hijos, Liam, 13, Niall, 11 y Ryan, 6. Pero detrás del pulido exterior de Alan había un hombre profundamente preocupado por luchas internas que mantuvo ocultas al mundo. La necesidad de control de Alan era un rasgo definitorio. Le gustaba la rutina y la previsibilidad, rasgos que le resultaron muy útiles en su vida profesional, pero que también enmascararon su incapacidad para manejar el estrés y la incertidumbre. Se mantuvo a un nivel increíblemente alto y, a su vez, proyectó estas expectativas en su familia.
Amigos y colegas recordaron más tarde que, si bien Alan parecía amable y accesible, había signos sutiles de rigidez e incomodidad con cualquier cosa que desafiara su sentido del orden. En privado, Alan luchaba con sentimientos de insuficiencia. Estaba profundamente preocupado por su reputación y la imagen que presentaba a la comunidad. Sus cartas, descubiertas después de los asesinatos, revelaron a un hombre consumido por el miedo al fracaso, tanto como profesional como proveedor. En su mente, cualquier mancha en su vida perfecta desharía todo lo que había construido con tanto esfuerzo. En los meses previos a la tragedia, el comportamiento de Alan comenzó a cambiar de manera sutil, pero reveladora. Se volvió cada vez más retraído e irritable. Clodagh, siempre perspicaz, probablemente notó estos cambios, aunque es posible que no haya comprendido completamente su profundidad. Sin embargo, ante el mundo exterior, Alan siguió presentando una fachada serena y capaz. A puerta cerrada, la salud mental de Alan se estaba deteriorando. Más tarde, escribió en sus cartas sobre las crecientes presiones, preocupaciones financieras, inseguridades sobre su trabajo y una sensación cada vez mayor de que estaba perdiendo el control. Estas tensiones, combinadas con su incapacidad para expresar vulnerabilidad o buscar ayuda, crearon una peligrosa tormenta interna. Una de las revelaciones más escalofriantes de Alan en sus cartas fue el razonamiento detrás de sus acciones. Afirmó que lo había superado la creencia de que su familia no podría sobrevivir sin él. En su lógica distorsionada, veía sus muertes como un acto de protección, una forma de evitarles el sufrimiento que estaba convencido que les sobrevendría si se conociera lo que percibía como sus fallas. En retrospectiva, hubo sutiles señales de advertencia de que algo andaba mal. La familia de Clodagh compartió más tarde que Alan podría ser controlador, particularmente en asuntos financieros y en la toma de decisiones. A menudo insistía en supervisar los asuntos de la familia, dejando a Clodagh con poca autonomía. Si bien esta dinámica fue preocupante, no fue lo suficientemente extrema como para generar alarma inmediata. Alan también evitó el conflicto a toda costa. En lugar de abordar abiertamente sus miedos o buscar ayuda, internalizó sus luchas, creando una fachada de compostura que ocultaba el caos interior. Esta incapacidad para comunicar sus sentimientos o pedir apoyo finalmente resultó catastrófica. Lo que hizo que las acciones de Alan fueran aún más incomprensibles fue la premeditación involucrada. Los investigadores determinaron que había planeado los asesinatos meticulosamente, asegurando que su familia no tuviera escapatoria. Las cartas que dejó fueron escritas de antemano y su tono frío y clínico refleja la profundidad de su desapego de la realidad. En las cartas, Alan intentó justificar sus acciones diciendo que eran en beneficio de su familia. Escribió sobre su miedo a decepcionarlos y su creencia de que los estaba salvando de dificultades inevitables. Este retorcido razonamiento, aunque profundamente inquietante, ofreció un vistazo al estado fracturado de su mente. Los expertos que luego analizaron el caso señalaron el aparente narcisismo de Alan y su necesidad de control como factores críticos. Su incapacidad para imaginar un futuro en el que pudiera enfrentar el fracaso o la vulnerabilidad sugería un hombre que colocaba su autoestima enteramente en la validación externa. Cuando creyó que la validación se le estaba escapando, optó por destruirlo todo en lugar de enfrentar sus propias insuficiencias percibidas. Las acciones de Alan Howe conmocionaron a la nación y dejaron una cicatriz indeleble en la comunidad. El hombre que había sido admirado por su compostura y dedicación resultó ser capaz de una violencia inimaginable. Para quienes lo conocieron, la revelación fue a la vez incomprensible y profundamente inquietante.
Posteriormente, la familia de Clodagh se comprometió a garantizar que su vida y su legado no se vieran eclipsados por las acciones de Alan. La describieron como una madre amorosa, una maestra devota y una mujer de inmensa fuerza y bondad. Sus esfuerzos fueron un testimonio de su memoria y una negativa a permitir que su historia se definiera únicamente por la tragedia que le sobrevino. El descenso de Alan Howe a la oscuridad sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de los problemas de salud mental no controlados y la importancia de abordar las presiones que pueden conducir a resultados tan devastadores. Detrás de su fachada de perfección se esconde un asesino interior, un hombre cuya incapacidad para enfrentarse a sus propios demonios finalmente condujo a la destrucción de todo lo que amaba. La noticia del asesinato-suicidio de la familia Howe conmocionó a toda Irlanda. La comunidad quedó sumida en el dolor y la incredulidad. ¿Cómo pudo alguien como Alan, un hombre tan respetado y admirado, cometer un acto tan atroz? A medida que avanzaba la investigación, una imagen más siniestra de Alan comenzó a tomar forma. Si bien en apariencia era exitoso, había luchado durante mucho tiempo con sus demonios internos. Detrás del pulido exterior había un hombre plagado de problemas de control, miedo al fracaso y la necesidad de mantener una imagen impecable. Amigos y familiares revelaron que Alan se había mostrado cada vez más retraído en los meses previos a la tragedia. Se había obsesionado con lo que percibía como insuficiencias y luchaba contra una tormenta interna que nunca compartió. Sin embargo, incluso en retrospectiva, nadie podría haber predicho la oscuridad que descendería sobre él. Los asesinatos de la familia Howe provocaron una conversación a nivel nacional sobre la salud mental, la violencia doméstica y las luchas silenciosas que a menudo pasan desapercibidas. Las acciones de Alan fueron ampliamente condenadas, pero también plantearon preguntas difíciles sobre las presiones sociales que pueden haberlo llevado a tal extremo. Para la familia de Clodagh, el dolor fue inmensurable. Lamentaron no solo su pérdida, sino también la de 3 niños inocentes cuyas vidas quedaron truncadas. Prometieron honrar la memoria de Clodagh, asegurándose de que su historia no se viera eclipsada por el último e imperdonable acto de Alan. La casa de la familia Howe sigue siendo un sombrío recordatorio de una tragedia que desafió la lógica y la razón. A raíz de esto, la comunidad de Barconney ha luchado por encontrar un cierre. Los acontecimientos de esa mañana de agosto dejaron una huella indeleble en todos los que conocieron a la familia Howe. Hasta el día de hoy, las preguntas persisten. ¿Cómo puede un hombre tan aparentemente dedicado a su familia albergar tanta oscuridad? ¿Se podría haber hecho algo para evitar esta tragedia? ¿Y cómo avanza una comunidad cuando la confianza en sus instituciones más preciadas, la familia, el amor y la estabilidad, se ha visto tan violentamente sacudida? La historia de la familia Howe es de profunda tristeza y cautela, un escalofriante recordatorio de que las fachadas que presentan las personas pueden ocultar los horrores más profundos. En su memoria tal vez haya una lección: mirar más de cerca, escuchar con más atención y nunca dar por sentado el silencio.